Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana, que su santo y bendito Espíritu nos guíe a toda verdad. Hoy damos gracias a nuestro Dios porque en su paciencia, en su bondad, en su fidelidad, nos permite, queridos hermanos, traer siempre un mensaje de salvación. Un mensaje que realmente, queridos hermanos, nos proyecta a tener una realidad delante de nuestro Dios. Bendito Espíritu Santo, que tenga misericordia, paciencia para con nosotros, de tal manera, hermano, que realmente nuestra vida se acerque cada día más a la voluntad de nuestro Dios. Se acerque cada día más, queridos hermanos, a los propósitos de nuestro Señor. Vivimos tiempos donde tenemos que entender realmente cómo las cosas se están moviendo en el mundo espiritual. Poder entender cómo es que realmente en esta vida el mover de Dios, el entender de nuestro Dios, cómo es que Dios mira las cosas desde la perspectiva de sus ojos, desde la perspectiva de su ser, sabiendo que estamos ya en el tiempo final, sabiendo que hay poco tiempo para volver el corazón, volver nuestra vida hacia el Señor, de tal manera que nuestra vida alcance propósitos, alcance una vida en Cristo, alcance una satisfacción realmente delante de Dios. Porque eso nos va a llenar a nosotros de mucha bendición. Nos va a llenar a nosotros de mucha satisfacción el saber que estamos haciendo lo correcto delante de nuestro Padre Celestial. Eso nos va a traer muchísima bendición para el alma. Llevamos tiempos, queridos hermanos, donde ayer decíamos que Dios le llama falso a un predicador, a una predicadora, a un líder, a una ayuda, a un hermano, que le lleve falsas esperanzas a aquellos que irritan al Señor, que le lleve falsas esperanzas de vida, que no les va a venir ningún mal, que todo les va a salir bien, que no se preocupen, que Dios está con ellos. Dice decíamos ayer que muchos en este tiempo van a estar llevando vanas esperanzas. Esas esperanzas de bienestar, dice Jeremías 23, versículo 16, has dicho Jehová de los ejércitos, no escuches las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con palabras, con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que ande entre la obstinación de su corazón, dice, no vendrán mal sobre vosotros. Porque, dice, yo escucho, ¿quién yo estuvo en el decreto de Jehová y vio y oyó palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y a la voz? Y la oyó. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad está preparada, caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y dice, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habían oído mis palabras a mi pueblo, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de sus mal caminos y de la maldad de sus obras.
Vean que en este tiempo habrá muchos hombres que se pondrán, hermano, diciendo que vienen de parte de Dios, que son siervos, son siervas. Unos de verdad no tienen nada que hacer. Pararse a decir los errores de los que muchos cometen, como diciendo un pastor muy famoso ahí en Guatemala, porque se vuelven famosos, diciendo, ¿verdad?, que el error que cometen muchos de la raíz del amor al dinero, que donde están congregados dos o tres en su nombre, que eso no es así. O sea, cositas que en realidad rebasan la ridiculez de su enseñanza, que no tienen nada que ver con el propósito divino en este tiempo. Porque no son actitudes, la salvación no son actitudes externas, equivocaciones externas, o la forma de mal hablar. Mal hablar es que a veces uno no dice las cosas correctamente, pero no porque uno quiera hacer. Hay quienes que lo hacen con una intención de dañar doctrinalmente a los demás. Confunden a la gente para que realmente, como decir, pues que, como confundir doctrinalmente que ya no existe el diezmo, que solo es las ofrendas, que no existen las primicias. Cositas así, que realmente hacen que el hombre sea desobediente a los mandatos divinos, a los preceptos divinos. Pero vemos lo que dice su palabra, que en este tiempo ellos hubieran estado en mi secreto, dice, hubieran hecho oír las palabras a mi pueblo, y lo habían hecho volver de sus malos caminos y de la maldad de sus obras. Hoy estamos ante una creciente muy fuerte, que lo que antiguamente en los días de mi Señor Jesús, los que le dieron la espalda, hoy van a volver. Hoy van a volver. Y vuelven con la misma intención que un día le dieron la espalda. Faltas esperanzas de alegría, de falsas esperanzas de paz. Pues, como decíamos ayer y seguimos afirmando, Navidad no es una noche de paz, ni diciembre es un mes de paz. No es un mes de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como la paz que da el mundo. Y una paz que solamente se manifiesta en el corazón, no una paz de tranquilidad, una paz donde le disfrutemos. Tú sabes que siempre en las reuniones de hermanos terminan mal. Empiezan a acordarse de toda la gente, de lo que pasó todo el tiempo. No hay un año que sea realmente de paz, no hay un día que realmente sea de paz. Aquí hay dos cosas que están pasando hoy en el mundo. Cada día hay más muertes, cada día hay más sufrimiento, cada día hay más dolor. Cada día, queridos hermanos, el odio hacia el prójimo aumenta. Cada día más el menosprecio a los que menos tienen es una realidad. Cada día el menosprecio a aquellos que están decididos a llevar el mensaje de salvación es una realidad. Pero hay que poner a entender que estamos en tiempos festivos. Es tiempos de celebración, donde la gente busca la paz en la comida, busca la paz en la ropa, busca la paz en los aguinaldos, busca la paz en buenas ventas, busca la paz, hermano. Para ellos sacar provecho en este tiempo es un tiempo de paz, porque es remuneración.
Tiempos de paz porque hay una multiplicación de los bienes. Tiempos de paz porque pudieron comprar lo que creen que ellos necesitaban. Cuando todo esto es mercadotecnia, cuando todo esto está preparado con la finalidad de despojarles de todo lo poco que tienen, es mercadotecnia. Pero vivimos en un tiempo donde esto es así. Donde esto es así. El Señor empieza a expresar, queridos hermanos, el corazón obstinado, un corazón que busca paz, un corazón que busca, queridos hermanos, estar tranquilo. Pero esto ya se cambió. Esto cada día va empeorando. El mundo no va para bien, el mundo va para mal, en lo espiritual, en lo que tenga que respeto con nuestro Señor Jesucristo. Así que no esperemos algo que realmente, queridos hermanos, va a traer una satisfacción, va a traer una esperanza. Nuestra esperanza es Cristo, nuestra satisfacción es Cristo, nuestra paz es Cristo, nuestro reposo es Cristo, nuestro consuelo es Cristo. Y nada más. Estos falsos profetas, esos falsos pastores, apóstoles, esos, hermano, qué tremendo. Pero es importante entender que no anunciaron al pueblo. Hay gente que dice que conoce el tiempo del arrebatamiento. Hay gente que dice, hermano, que están predicando el arrebatamiento. O sea, no solamente están esperando un acontecimiento, pero no saben que el arrebatamiento es un trabajo. Es un trabajo, es un proceso de preparación. Pero en este tiempo vivimos tiempos donde el hombre solo busca enseñar una palabra, pero no busca entender el corazón de Dios, no busca entender lo que Dios está hablando. Vivimos tiempos donde el hombre cada día se aleja más del dolor ajeno. Vivimos tiempos donde cada día más la empatía hacia los demás es una realidad. La insensibilidad hacia el dolor, hacia el sufrimiento de aquellos que están siendo perseguidos, que están siendo maltratados, es una realidad. El corazón cada día es más duro, incapaz de sentir y experimentar lo que sienten los demás, siendo de la misma sangre. ¿Por qué nosotros tenemos que entender que tenemos que ser compasivos, queridos hermanos, y en veces dolernos? Porque hoy la gente ha cambiado. Observe algo. En los días de mi Señor Jesucristo, los discípulos eran 12. Se fueron multiplicando poco a poco. Pero muchos seguidores eran arriba de miles. Era una multitud, era mucha gente. Y eran pocos los que seguían a Jesús. Hoy se ha cambiado la historia. Hoy se cree que son muchos los seguidores, los discípulos de Cristo, y pocos son aquellos que realmente les llaman discípulos. Hoy ha salido en las redes sociales muchos pastores criticando el por qué las iglesias se están vaciando. ¿Por qué se están llenando unas y se están vaciando otras? Porque la gente llegó a un tiempo donde la gente busca predicadores famosos, iglesias famosas, coberturas famosas, donde piensan que donde hay muchos es porque ahí está la presencia. Mi Señor Jesús dijo algo, que donde habían 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaba Él presente. Él está donde hay gente fiel, Él está donde hay gente justa,
no donde hay multitudes, donde hay justos. Por eso muchos han llegado a menospreciar las iglesias, porque piensan que son poquitos, son unos cuantos, son unos 2, 3, 4, 5, y piensan que la presencia de Dios ahí no está. Jesús lo dijo, que Él no estaba en la multitud, Él estaba donde habían reunidos 2 o 3. Es importante entender que vivimos tiempos donde la unidad entre hermanos no va a haber. Pero que esa unidad se traduce, hay que explicarla bien, se traduce en 2 maneras. En una falta de unidad y otros porque es necesario la división. Como dijo en Corintios 11, que es necesario, queridos hermanos, que en vosotros haya esa división, ¿verdad? Porque dice 11, versículo 18, pues en primer lugar os reunir como iglesias, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Esa palabra disensión significa desunión. Hay una desunión. Para que dice sean manifiestos los que son de Dios y los que no son de Dios. Los que se van a ir y los que no se van a ir. Sin embargo, tenemos 2 fenómenos. El fenómeno de los pocos y el fenómeno de los muchos. Por eso Dios demanda a los hombres hoy fieles que estén luchando, hermanos, en sus lugares donde están, que estén luchando juntamente con sus pastores, hermanos, por la encomienda que Dios les dio. Algunos dicen que uno no debe de maldecir, no debe uno de decirlo, uno no debe de maldecirles, no debe de maldecir a los hermanos si deciden irse, pero tienen que tener claro qué es lo que van a buscar. Que se vayan. Pero tienen que buscar doctrina, tienen que buscar, hermano, realmente el camino de Dios, porque si queremos andarnos un día, pues tenemos que buscar lo correcto. Pero que no vayan y salgan y busquen otra cosa, porque entonces, pues eso ya queda a mano de ellos, eso es lo que ellos querían. Uno debe maldecir a los hermanos, no, hay que bendecirlos, pero tienen que tener claro que buscar al Señor es una entrega mayor. Pero que deben de poner los ojos en Cristo, sí, hermano, ciertamente buscar los ojos en Cristo. Pero es importante entender que tienen que apoyar a sus pastores. Es importante entender que tienen que volverse discípulos. Porque una obra sin discípulos, hermano, es una destrucción. Es una destrucción. Es algo que no se va a levantar. Pero en vez le echan la culpa a la gente, le echan la culpa a los pastores, y todo es así. No sabiendo, hermano, que debemos de preocuparnos más por su presencia que por la gente. Así que es más importante que la presencia esté que la gente. Si la gente, o sea, la presencia quiere decir que es lo que dice aquí, lo que dice Jeremías. Si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado en mi presencia, les dice, habría yo hecho oír mis palabras a mi pueblo. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. Eso es lo importante. En una congregación, una iglesia, ¿qué es lo más importante? Hablar palabras del Señor, de que se apartaran del mal camino y de la maldad de sus obras. Eso es presencia. Presencia de Dios es hablar, que la gente se convierta a Cristo. Presencia de Dios es hacer volver a los hombres que regresen a casa, que se arrepientan, que vuelvan de nuevo y que vuelvan a levantarse y caminen. Que Dios en su gran misericordia no quiere que ninguno perezca, no quiere que ninguno se quede.
Si ellos hubieran estado en mi presencia. ¿Qué es presencia entonces? ¿Cómo sabemos que lo más importante en la iglesia, en nuestra vida, es la presencia? Bueno, es que Dios nos esté hablando de dejar el mal camino, lo que no nos va a traer ningún bien, lo que no nos va a edificar, lo que nos va a apartar de nuestro Señor, lo que nos va a alejar de nuestro Señor. Porque el tiempo, la predicación del tiempo final es tiempo. Predicamos que queda poco tiempo, predicamos que falta poco, predicamos que pronto está nuestro Señor. Eso es lo que estamos predicando tiempos. Que el tiempo que nos queda es poco. ¿Por qué nos queda tiempo? Nos queda tiempo, o sea, poco tiempo. No es que falten unos años, sino que lo que nos queda poco tiempo es para cambiar la vida. ¿Por qué tampoco nos queda poco tiempo para cambiar la vida? Porque nadie sabe la hora, nadie sabe el día en que va a morir. Podemos ser llevados mañana, podemos morir hoy. Y dice que Dios no quiere esa muerte. Dios no quiere que muéramos en pecado. Dios no quiere que muéramos apartados de Él. Dios no quiere que muéramos en el mal camino. Usted ve por qué destruyó a esa generación, a esos millones en los días de Noé. Los destruyó, queridos hermanos, en Génesis 6, porque dice que habían corrompido su mal camino. Se habían apartado del camino de la rectitud, de la justicia, de la santidad, de la verdad. Se habían apartado de ella. Cada quien hacía lo que quería. Cristianos que cada vez hacen lo que quieren con su vida. Estos ya se están viviendo espiritualmente, están viviendo una desunión de Cristo. Cada día se alejan más de Cristo, se llama disunión. Ya no quieren participar en la cena, ya no quieren participar en esa unidad. ¿Qué es presencia entonces? Que Dios hable del mal camino, que Dios hable, queridos hermanos, de que el hombre vuelva. Pero dice que estos pastores no profetizaron, no hablaron porque no estaban en los secretos de Dios. A ellos les importaba más la gente. Y claro, empezaron a llenarse, a multiplicarse, porque si algo lo que a la gente le gusta es que les endulcen el oído. Si algo lo que a la gente le gusta o a los hombres les gusta es hablar de dinero, de trabajo. Les gusta que se les hable, queridos hermanos, de una satisfacción personal, no de una satisfacción espiritual. Pero esto va a crecer porque un día estos hombres, hermanos, estos hombres no se dieron cuenta. El hombre cada día es más empático, queridos hermanos, ante el dolor. Cuánta gente está siendo perseguida, cuánta gente está siendo destruida por llevar el nombre de Cristo. Yo estoy convencido que mi Señor Jesucristo, una cosa es hablar de Cristo y otra cosa es hablar de parte de Jesucristo. Hay gente que se disfrazó de políticos, de cristianos políticos. Ellos no estaban llamando a que se volvieran del mal. Ellos no estaban llamando, queridos hermanos, a que se volvieran de su mal camino. Ellos estaban llamando gente para la política, para que se involucraran en la política. Les consideran mártires, les consideran siervos de Dios. No, hay quienes van a morir creyendo que es de Dios, pero no son de Dios. Cristo no está llamando desde la política a que se conviertan en políticos las personas, sino que se conviertan de su mal camino y de la maldad de sus obras, que se arrepientan de todo corazón. Por eso hay quienes están predicando un falso Cristo. Hay gente que piensa que la predicación del falso Cristo es el dinero y la prosperidad. No, también desde la política van a estar llamando un falso Cristo político. No, hermano. No todo el que se dice cristiano es cristiano.
Jesús no fue político. Judas fue político. Judas fue político. Estaba involucrado con los principales sacerdotes, estaba involucrado con los principales de la política. Judas sí. Y terminó traicionando su fe. Por eso hay quienes hablan más de la política que de Cristo. Si se da cuenta, hay gente que dejó de predicar, solo predica cuando aparece un mensaje, algún fenómeno en la política, entonces ellos salen a predicar algo sobre la política. Pero no predican, queridos hermanos, el tiempo en que estamos, aunque lo sepan. Dice, si hubieran estado en mis secretos, habrían hecho volver de su mal camino y la maldad de sus obras. ¿Por qué razón? Porque el tiempo en que estamos nos queda poco tiempo. No en fechas, sino que nos queda tiempo para dejar ese mal camino. Nos queda poco tiempo para volvernos a nuestro corazón, porque no sabemos cuándo Dios decida llevarnos, cuándo Dios decida quitarnos la vida. No vamos a vivir eternamente, entonces por eso dice en Lucas 11, versículo 49. Por eso la sabiduría de Dios también les envió profetas y apóstoles, y ellos a unos mataron y a otros persiguieron, para que demande esta generación la sangre de todos los profetas que has derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar y el templo. Si os digo que será demandada esta generación, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, a los que entraban se los impedisteis. Le van a hacer monumentos, queridos hermanos, en este tiempo. Cristo lo que está demandando es la sangre. ¿Cómo es posible que haya un pueblo hoy insensible, queridos hermanos, a la muerte de nuestros hermanos? El hombre hoy se ha vuelto duro de corazón al saber que, hermano, que las muertes de los hermanos, mire, hermano, yo le puedo asegurar que tiene más importancia los muertos de una iglesia evangélica que fueron matados, fueron quemados, fueron violados, fueron niños y todos, que aquellos que se les dio más realce, aquel que murió, aquel hombre que mataron en la política en Estados Unidos, que a estos hermanos. ¡Qué insensibilidad! Estos sí son gran mártires, pero los que murieron, hermano, en Chiapas, en Oaxaca, y los que están muriendo en las iglesias evangélicas, esos sí son iglesias, esos son perseguidos. Pero este sí es un siervo de Dios, es un mártir. ¡Qué terrible el lenguaje! Esos sí son mártires, un político que está llamando a la política. Pero los que están predicando a Cristo, ellos no están predicando política, están predicando a Cristo. Sin embargo, dice que estos son partícipes de lo que mataron a Jesucristo. Dice que hoy vamos a encontrar gente más famosas, gente que se dedica a ser youtuber, a los debates cristianos. Dios nunca mandó a debatir para ser famosos en las redes sociales. La gente va a ser tan dura, hermanos, que ni tan siquiera pelearon. Yo nunca vi a estos hombres pelear, debatir por los hermanos que están siendo muertos realmente, por las iglesias evangélicas cristianas, siéndose realmente muertos porque profesan realmente a Jesucristo. Hoy ponen a la política, la ponen a la nivel de una iglesia. Y eso, Dios dice, hermano, que va a demandar la sangre. Hoy Dios está demandando la sangre de aquellos que están muriendo, de aquellos que están siendo asesinados. A los pastores, queridos hermanos, los están metiendo a la cárcel, porque están predicando que la gente se vuelva de su mal camino. Porque la gente está predicando, queridos hermanos, contra el gobierno, contra todo lo que es del ocultismo. Hoy eso es una realidad. Pero dice que Dios va a demandar la sangre de ellos. ¿Por qué la sangre de ellos? Porque son hermanos.
son hermanos en hijos de Dios. Nosotros en nuestro cuerpo, como cristianos, como hijos de Dios, en nuestra genética corre la sangre de Cristo. Y la genética de Dios nos hace tener la sangre de Cristo. Todo aquel que es evangélico, todo aquel que ha aceptado a Jesucristo, opera en su vida la sangre de Cristo. Y cuando la sangre de Cristo opera en su vida, hace, hermano, que se apiade, tenga compasión, tenga misericordia, se vuelva, queridos hermanos, un corazón sensible al dolor ajeno, a nuestros hermanos que están pasando una situación. Pero esta multitud que un día le dio la espalda a Jesucristo y no volvieron a andar con Él, esta misma multitud va a aparecer para este tiempo. Para este tiempo esa multitud va a regresar. Esta multitud regresará a hacerle monumentos a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, a los falsos pastores, evangelistas. Le va a regresar a hacer monumentos, a hacerlos rey. Acordémonos que mi Señor Jesucristo se fue de ellos, se escondió de ellos, porque ellos querían hacerlo rey. Y se apartó de ellos. No lo encontraban. Jesús, sin embargo, Jesús le dijo que, hermano, que yo les iba a demandar la sangre. Parece ser que hay un cristiano hoy. Hay dos tipos de cristianos. Un cristiano que está en la iglesia, celebrando de todo. Y un cristiano que está siendo perseguido, está siendo quemado, está siendo matado, está siendo destruido sus templos. Hace como 2 días aparecieron, no pusieron el lugar no sé dónde. Mataron a un papá y a un hijo porque sus vecinos lo odiaban tanto de que fueran cristianos evangélicos. Los mataron. Solo porque iban a la iglesia. Estamos llegando al colmo de eso, que la gente odia, hermano. Por eso tienes que identificarte. Si el mundo te ama, tienes muchas amistades del mundo y en realidad te aprecia demasiado, tenga cuidado porque usted puede ser parte de ellos. Un cristiano de que, pues quién sabe en qué problema estaba el cristiano ese, lo mataron y por esa razón. Es que seguramente se meten muchos problemas. Gracias a Dios por no meterme en problemas. Claro que no. Aquellos que no predican el evangelio, aquellos que no se preocupan por llevar almas a Cristo, ¿qué problema pueden tener? Aquellos que están metidos en su trabajo, aquellos que están ganando dinero, aquellos que son más amigos de la gente de afuera, ¿qué problemas pueden tener? Si se la pasan comiendo y bebiendo, disfrutando esta vida, ¿qué problema pueden tener? Sin embargo, eso es una selección. Bendiciones, Jorge, allá en Chiapas, saludos. Yo les bendiga. Muchas gracias a los hermanos. Allá también nuestro hermano Catarino, Dios les bendiga allá en Querétaro. ¿Qué problemas pueden tener? El mundo no los odia, el mundo los ama. Dice, ¿por qué los ama? Porque hablan igual que el mundo. Cristianos, hermanos, que se ganaron la amistad de todo mundo. Con todo mundo se llevan. Para ellos son muy llevaderos. Pero son apáticos. Su corazón está duro. No se preocupan realmente, hermano, por la situación que está pasando ya con muchos hermanos en la iglesia. Os digo, dice el Señor, dice que de esta generación será demandada. Le demandarán la sangre. No tuvieron compasión ni por la propia sangre de sus propios hermanos. La gente hoy no clama, las iglesias no están clamando realmente, hermano, por la sangre de aquellos hermanos. Como que hay una iglesia dividida, una iglesia disfrazada de hoy de Santa Claus. Una iglesia, hermana, adornada, cuando unas iglesias están siendo destruidas. Hay una antipatía por ese tipo de actitud.
completamente un contraste de diseño de iglesia. Parece que unos están bien y otros están mal. Eso es increíble. Pero vean lo que dice la escritura acá. Se llama separación. Yo lo que quiero que entienda usted es que se llama separación. Dios demandará, dice esta generación, una generación insensible al dolor de sus hermanos. Ellos con que no tengan problemas es suficiente. En otra parte dice Mateo 23, de ese mismo pasaje, 23, 28, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y si decís hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Son hijos, vosotros son hijos de aquellos que mataron, dice hermano, que mataron a los profetas. Dan testimonio de ello. Vosotros también llenos de medida, dice vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente generación de víboras, que escaparéis de la condenación del infierno. Por lo tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a vosotros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel al justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Mi Señor Jesús fue muy tajante al decirles, ustedes son cómplices. Son cómplices de la muerte. Mi Señor Jesús estaba hablando de todos aquellos que estaban muriendo, aquellos que mataron hermanos siendo perseguidos, llevando el mensaje de la salvación. Estos escribas y fariseos, estos intérpretes de la ley, estos predicadores, les hizo mi Señor porque estaban desde un púlpito, estaban enseñando de en cualquier lado, se creían maestros, pero eran capaces de, hermano, vemos el reclamo que el Señor le hizo a mi Señor Jesús a estos hombres que enseñaban desde un púlpito, que enseñaban a otros, de aquellos que se dicen ser grandes apóstoles, grandes profetas, aquellos que hablan en el nombre del Señor. No enseñaron al pueblo lo que el Señor les estaba reclamando, que no enseñaron al pueblo a morir. No les enseñaban a morir. No les enseñaban, queridos hermanos, no les hablaban del mensaje de la muerte. Mi Señor Jesús todo el tiempo su mensaje fue de muerte, de muerte. Jesús habló mucho de muerte. Su lenguaje era de muerte, de muerte. Necesario que el Hijo del Hombre muera. Necesario que el hombre del Hijo muera. Hasta que un día Pedro, hermano, lo regañó, un día de Pedro lo criticó. O sea, por ese mismo lenguaje. Por eso vemos que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Todo el tiempo él hablaba de muerte. Todo el tiempo él hablaba de una vida, que era necesario morir para tener la vida. Aquellos mártires murieron porque buscaban la vida de Cristo, buscaban la vida eterna. No buscaban adeptos para la política, no buscaban gente para llenar la iglesia. Estos buscaban, hermano, al buscar la predicación, buscaban su muerte. Jesús, yo estoy convencido, hermano, que aquellos que hablan, porque no son predicadores, solamente hablan de Jesús, porque es una corriente política religiosa, que son los famosos radicales, o sea, la izquierda radical y la derecha radical predican sobre eso.
O sea, hablan sobre eso, no predican, sino hablan sobre eso. Están en contra del homosexualismo, están en contra del feminismo, están en contra del aborto. ¿Y quién incluyeron a Jesús para ganar, hermano, el nombre de Jesús? Pero no incluyeron al hombre Jesús. Incluyeron su nombre, mas no el hombre. Aquel que murió en la cruz. Jesús no es político. El evangelio no es política. El evangelio tiene que ver con anunciar que los hombres, hermanos, se vuelvan de su mal camino y dejen del mal. Porque aquel que dice que está en los secretos, le habla al pueblo de que se convierta a Cristo, que deje ese mal caminar. Pero ellos no le dijeron paz, tranquilos pueblos, no nos pasa, somos hijos de Dios, nos vamos con Dios, todo bien. Sabiendo, hermano, que el corazón cada día se distorsiona, cada día el corazón se endurece, cada día el corazón cae en el mal. Pero mi Señor le reclamó a aquellos hombres que enseñaban desde un púlpito, que enseñaban, aquellos que se dicen ser grandes apóstoles, profetas, aquellos hermanos que enseñaron, que no enseñaron al pueblo a morir como los demás, como los profetas, aquellos que no enseñaron a morir a los demás, hermano, por el pueblo de Dios. Aquellos no enseñaron a morir como aquellos que llevaban el mensaje. Mi Señor Jesús les reclamó eso. Mi Señor les dijo que eran cómplices de la muerte, porque no tocaban el tema, no hablaban de eso. Eran cómplices, callaron. Le dijeron que eran descendientes de sus padres que mataron a los profetas. Y ahora hasta ese pueblo le hizo su monumento. Hoy parece ser que los que mueren es porque murieron en pecados, y los que están vivos hoy son famosos. Oh, es porque Dios los protege. Es porque están ungidos. A eso no los toca nadie. Su unción hace que no los persiga nadie. Su unción hace que no los maten. Su unción hace que, hermano, que vivan como reyes. Su unción hace que vivan rodeados de gente. Son famosos, coberturas famosas, personas famosas. Y la gente los tiene tan endiosados que, hermano, ellos no tocan el tema de la muerte. Ellos no están siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, fueron sensibles. Mi Señor Jesús les hizo un reclamo fuertemente. Aquellos predicadores que no hablaban del tema de los mártires, que no les hablaban de la necesidad de morir a un pueblo, de que ellos mismos también murieran, dieran la vida. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Mucha gente, hermano, les están enseñando a los apóstoles, mucha gente, hermano, famosa, en las redes sociales y todos esos, hablan sobre los temas, pero no hablan de la muerte. Hablan de la venida de Jesús, sacan grandes enseñanzas, pero no hablan de la muerte, no le hablan de la necesidad de un pueblo de morir, de ser perseguido realmente, quiénes son realmente, y que de lo que tienen que renunciar a los lujos. Pero como ellos están acostumbrados a los lujos, eso no lo van a enseñar. Se volvieron grandes maestros, el pueblo los endiosó, llegaron a ser famosos, mas no perseguidos, mas no perseguidos. Porque la sangre, dice, de ellos demandaba. Imagínense, hermano, la sangre de ellos hablando más que los propios apóstoles, profetas, evangelistas, hablando más la sangre de ellos con mi Señor Jesús que estos hombres hablando con mi Señor Jesús. Está tremendo eso. Porque en este tiempo habrán predicadores de multitudes. Para este tiempo serán cada vez más famosos y sus iglesias cada día serán más grandes. ¿Por qué? Porque es el regreso de las multitudes. Hoy estamos viviendo el regreso. Estamos viviendo, hermano, viviendo el regreso de las multitudes. De las multitudes a Cristo. A la iglesia, mejor dicho.
mas no a Cristo. Y esto es interesante, porque lo que un día Cristo les negó, hermano, esto es interesante porque fíjate que les negó, ahora se lo ofrecen, hermano, se lo ofrecen estos falsos apóstoles, falsos mensajeros, se lo están ofreciendo. ¿Cómo hicieron que la gente regresara? Juan 6, versículo 10. Entonces Jesús le dijo recostar a la gente, y había mucha hierba en el lugar, y recostaron como unos 5,000 varones. Esta gente, estos 5,000 más la gente que estaba ahí, los niños y las mujeres, estos mismos, ahí en el 64 dice, pero algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que habían de creer, y había lo que habían de entregar. Y dijo, por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre, porque entonces muchos de sus discípulos, dice que ya no siguieron caminando con él. Se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces los 12, ¿quieres acaso ir vosotros también? También vosotros. Y les dijo Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esta multitud le dio la espalda a Jesucristo. En los días de mi Señor Jesús les dio la espalda. Ya no andaban con él. Solo buscaban comida. Ellos no vieron la señal del cielo que era mi Señor Jesús, no vieron la señal de la salvación. Son aquellos que buscan comida, bebida, satisfacción. Aquellos que buscan estar bien, establemente, económicamente. Buscan al Señor, pero no trabajan en lo espiritual. Se la pasan pidiendo todo el tiempo y dándole gracias, Señor, por lo que tienen, por lo que reciben, y no por la salvación. Les dan gracias a Dios por las provisiones, no por lo que es la salvación. No siguieron caminando en la salvación. No buscaron la muerte, no buscaron morir. Ellos no les buscaron tener problemas por llevar la salvación. Ellos querían quedar bien con las personas, querían quedar bien con todo el mundo. A ellos les importan mucho las amistades, cuando la verdadera iglesia. Mi Señor Jesús le reclamó a la gente hoy que quieren quedar bien con los hombres, menos con las muertes de sus hijos. Sin embargo, se escucha más el clamor de la sangre que los mismos predicadores, que los mismos pueblos de Dios. Porque hay un pueblo, la gente que está viva, pide solamente provisiones, pide satisfacción personal. Pero los que han muerto muriendo la palabra, hermano, en la palabra, llevando la verdad, piden justicia. Pero estamos viendo, hermano, que mi Señor Jesús habló de la importancia de morir, de dar la vida para esta vida, entregar esta vida para realmente salvarla. Y eso se llama separación. La única manera de ser separados es hermano, vivir una vida separada para Cristo. Vemos que ellos preguntaron. Si usted lee, hermano, dice, porque dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, el 6:26, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cómo le vamos a hacer? Dijeron ellos. Les habla la multitud. Le digo a ustedes,
Prácticamente ellos no querían trabajar por las cosas espirituales. Ellos piensan, cuánto cristiano piensa que Dios, hermano, tiene la obligación de darles todo lo que piden, simplemente porque van a una iglesia, simplemente porque creen en Jesucristo. Dios tiene el deber de sanarlos, de darles todo lo que necesitan, de ayudarlos en sus problemas, queridos hermanos, de hacer milagros. Dios tiene, parece, la obligación simplemente porque son cristianos. Y el Señor le dijo, no, ustedes tienen que trabajar por ello. Tienen que trabajar por la vida eterna. Tienen que trabajar por irse con el Señor. Esto les molestó a ellos. Tienen que morir. Mi Señor Jesús les habló de la muerte y ellos dijeron, no, pues a morir, si ellos lo que buscaban era disfrutar de esta vida. Estaba tratando de enderezar su mal camino. Estaban tratando que ese no era el camino correcto que lleva al Padre. Ese no es el camino correcto que lleva a la salvación. Que dejaran la maldad, que dejaran de su mal caminar. Entonces se molestaron y ya no volvieron con Jesús. Pero hoy aparece esa misma multitud, aparece en este tiempo final. Ahora los que creían que los discípulos pasaron a ser en segundo lugar, y ellos pasaron a ser el primero. Parece ser que donde hay más gente piensan que, ahí está la presencia. Jesús nunca cambió de parecer. Esta misma multitud dice que tuvo compasión de ellas. Mateo 9:36, al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es muchas, porque los obreros son pocos. Recoger, Señor, las mies, que envíe obreros. Dice, y que envíe obreros a sus mies. Vean lo que dice. Vio a las multitudes, esos 5,000, esos 4,000, y vio que ellos no tenían un pastor que los guiara por el buen camino. Vio que donde hay multitudes de iglesia, donde hay multitudes de personas, digo el Señor, estos no tienen pastor. Las iglesias muy grandes donde hay muchos, dicen, no tienen pastor. Tienen un Dios famoso que hasta les hacen sus monumentos. No tienen pastor, dice, porque no les dicen que tienen que morir. No les dicen la verdad, hermano, que no. Hermano, no quieren hablar en contra del gobierno. No quieren hablar, queridos hermanos, contra la política. No quieren hablar contra todo aquello que se levanta contra la iglesia de Cristo. No quieren hablar de las muertes. No quieren hablar de nada de eso. Quieren hablar de cosas superficiales y las cosas que piensan que Dios, pero no les hablan de la muerte. No les hablan a los hermanos de que es necesario morir y que enderezcan el camino. No quieren unirse al sufrimiento. Ellos no quieren unirse al sufrimiento. No quieren unirse al sufrimiento. Por eso el Señor dice, hermano, que este tiempo, dice, como la gente no quiere unirse, no quieren unirse al sufrimiento de sus hermanos. Porque vendrán tiempos, dice Timoteo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comezón, de ahí se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la fe el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mira lo que dice, qué tremendo, hermano, qué tremendo, porque le dicen a la iglesia, ellos no quisieron unirse al sufrimiento. El Señor le reclamó esto a estos hombres. Mientras la sangre, dice, llega mi Señor Jesús a una iglesia y le dice, oye, la sangre de aquellos que están muriendo, aquellos que murieron, están clamando. Se oía más el Señor la sangre, la voz de la sangre de los mártires, que aquellos que estaban en una iglesia. Llegó a una iglesia donde multitud le reclama a los pastores porque no estaban hablándole a la gente de la muerte, de enderezar su camino.
Le reclama a los pastores, a los líderes, a la gente, le estaba reclamando porque ellos no tenían ese mismo corazón que tenían aquellos que estaban muriendo. No querían unirse. Ellos no querían unirse al sufrimiento de los demás. Ellos a diversión, vamos a disfrutar, danos paz, danos alegría, Dios mío. ¿Usted cree que esa gente que está siendo perseguida, los hermanos que están siendo maltratados, y en cualquier lado, tienen un corazón de ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a disfrutar hoy? ¿En qué vamos a gastar? ¿En dónde voy a pasear? ¿Usted cree, hermano, que esas iglesias que las están destruyendo, las están quemando, están pensando en adornarlas con arbolitos, con globos, con cosas? Esa multitud que no busca la muerte en Cristo Jesús, sino que solamente vive buscando, esa multitud regresó en este tiempo. Esa multitud que un día le dio la espalda a Jesucristo, esa multitud regresa hoy. Por eso Hebreos 11, versículo 24, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vean, hermano, qué tremendo. Vean qué tremendo. Por la fe. ¿Cuál es la verdadera fe? Aquella, hermano, que nos hace unirnos por el maltrato a los demás. Al pueblo de Dios. Que nos hace unirnos. Hoy un pueblo hoy que no quiere escuchar solo lo que le está pasando. La persecución, el maltrato. Para que vean en qué generación estamos. ¿Por qué la gente no siente lo que está pasando ya con nuestros hermanos? Los que ya se están yendo realmente con el Señor. Porque son parte de la multitud. Son parte de la multitud que un día le dieron la espalda. Hermano, le dieron la espalda a mi Señor. O regresan las multitudes. A formar iglesias grandes, a llenarse. Y aunque tenían pastores famosos, el Señor dijo, ustedes no tienen pastor. Ustedes no tienen pastor. Y aquellos pocos discípulos que realmente son discípulos, que hablan de muerte, que los están matando, realmente nadie se acuerda de ellos, nadie habla de ellos. Pero mi Señor Jesús se presentó a las iglesias hablando de ellos y diciéndole a esa misma multitud que debían de morir. Pero estos apóstoles, esos profetas, esos evangelistas, esos pastores que habían ahí, no le hicieron caso a mi Señor Jesucristo. El regreso de las multitudes para este tiempo es una realidad. El regreso de la gente que solo quiere satisfacción personal y no busca la muerte es una realidad. Ojalá fueran los muchos que le predicaran a los pocos, pero son los pocos que le predican a los muchos. El regreso de las multitudes
Moisés, aunque Moisés, las riquezas del faraón eran muchos. Es como decir que la riqueza del faraón, algunos hacen una comparación entre las riquezas de Egipto con algún rico de hoy. Y unos dicen que hoy son más ricos que en los días de faraón. La gente vive más rica. Pero digamos que faraón era un multimillonario en aquellos tiempos. Lo mismo hubiera hecho Moisés si se hubiera puesto como faraón. Pero él rechazó esas riquezas, rechazó la fama, rechazó ser reconocido. ¿Y sobre quién se fue? ¿A favor de quién se puso? De la gente maltratada, de la gente que estaba siendo muerta. Rechazó a la multitud. Yo doy gracias a Dios porque yo he estado observando a algunos hermanos famosos que les está llegando la verdad y dicen, no, tenemos que volvernos por nuestros hermanos, orar por nuestros hermanos. Se dieron cuenta que la fama, hermano, era la multitud. Por eso estoy seguro, queridos hermanos, que no importa dónde esté, manténgase fiel a la doctrina. Porque si usted busca una iglesia famosa, procure ver que no sea parte de la multitud, sino de aquellos que hablan de la muerte. No solamente de la muerte de Jesús, sino de tu muerte de sus vidas, para que se pueda cumplir esa palabra que el Señor dijo, que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la ganará. Para que se cumpla la palabra, que es necesario morir, para que ya no viva yo, sino vive Cristo en mí. Y la única manera de saber que hemos muerto en Cristo es que enderecemos el camino, queridos hermanos, de realmente afirmemos nuestros pies. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Jesús hasta descartó los apóstoles, los profetas, evangelistas de esas iglesias. Le dijo, estos no tienen pastor. O sea, diciendo, aunque ellos se dicen pastores, no lo son. No lo son. No son pastores. Por eso se les llaman lobos rapaces, porque no les preocupa las almas, les preocupa el dinero, les preocupa las multitudes. El regreso de las multitudes para este tiempo es una realidad. Gente insensible, gente que no les importa ni les interesa el sufrimiento de los verdaderos pueblos de Dios. El verdadero pueblo de Dios es el perseguido. El verdadero pueblo de Dios es el que están siendo destruidos, los están matando, los están eliminando. Ese es el verdadero pueblo de Dios, porque han decidido entregar sus vidas realmente para poder salvarla. Pero no la entregaron al placer, le entregaron, hermano, a Jesucristo, y por predicar el evangelio hoy están pasando cosas. Pero sin embargo, Moisés, un hombre de fe no pensó en las multitudes, pensó en los maltratados. Un verdadero apóstol, un verdadero evangelista, un verdadero profeta, un verdadero pastor piensa en la gente maltratada que están llevando realmente el evangelio. No, aquellos no están pensando en los políticos y exaltando a los políticos que están jalando gente para la política. Eso sí hablan, les dan muchos espacios para hablar a ellos. Pero por aquellos que están muriendo, hermano, que los están sacando, esos no. Esos una más le envían su comentario y listo, se acabó. Hay que hablar mejor de los políticos. Hay que hablar mejor de aquellos que el siervo Trump son usados tremendamente. Los otros no. Sin embargo, Jesús vino predicando, vino hablando de ellos. No de los políticos. Vino hablando de los que nadie se acuerda de ellos, para los que no son importantes.
para los que no son famosos, para los que no tienen una iglesia grande. De esos vino hablando mi Señor Jesús, de esta generación perversa, de esta generación mala, que no quiere caminar, ni quiere hablar de aquellos que realmente, ni quieren unirse con aquellos que realmente están siendo maltratados. Tenga cuidado con la gente famosa. Jesús les dijo a ese pueblo, ellos no tienen pastor. Ciertos apóstoles, profetas están siendo tan protegidos, tan famosos, y están hable y hable y hable. Hermanos, solamente están perseguidos y están porque hablan tonteras. Como aquellos que dicen que son muy famosos, como decir que ellos mismos están abriendo la puerta, hermano, para las pastoras, para los apóstolas, diciendo que Melquisedec se escribe con nombre de mujer, la cuadridimensión, que son salvos siempre salvos, que todos se van con Cristo, famosos de renombre. Hay muchas enseñanzas que podemos refutarles, pero la gente le cree. La verdadera fe de Moisés era en pensar en los maltratados, no en pensar en la gente, ni en el dinero, sino en los maltratados. Hay que orar por aquellos que están siendo perseguidos, a realmente unirnos, porque la verdadera fe nos hace unirnos en el dolor, en lo que está pasando con nuestros hermanos. Así que, vanas esperanzas, no nos va a ir bien. Tampoco nos va a ir mal. Porque el que nos persiga no quiere decir que nos vaya mal. Eso es que nos vaya bien. Preocúpate si el mundo te abraza. Preocúpate si el mundo habla bien de ti. Si ganaste el mundo, nadie te persigue, nadie te deja de hablar. Y te pones en contra todavía de aquellos que sufren, aquellos que realmente están llevando el evangelio. Te pones en contra, no los hablas, no convives. Estás distanciado de ellos. Hoy la gente se va a distanciar más de los que predican, oiga hermano, esto y esto y esto, que aquellos que hablan bobadas, cristianos que están lejos y apartados. Esos sí son sus amigos, esos son. ¿Por qué, hermano? Porque hasta monumentos les hablan preciosidades de la gente que ni son cristianos. Cuando Jesús o el Padre dijo, estos me irritan, me odian, y ustedes les hablan muy bonito a ellos. Pero hablan terriblemente contra los pastores, contra la iglesia, contra los hermanos, contra la obra. Eso sí. ¿Por qué? Porque tienen el corazón duro, son parte de la multitud. Tienen el corazón insensible. Vean que la verdadera fe fue unirse al dolor ajeno. Fue unirse, estar apoyando a la gente que está realmente sufriendo, está predicando el evangelio, por hacer las cosas bien. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe. Nos hace sentir empatía por los hermanos. Ven a Cristo, hermano. Únete en este camino de la muerte, de morir a este mundo, de morir a todo lo material, al pecado, realmente, y unirnos por nuestros hermanos, porque dice que la sangre se oyó más, el clamor de la sangre se oyó más que los que estaban en una iglesia. Eso es precioso. Se escucha más el clamor de la sangre que los que están en una iglesia. Fíjense, hermano. Y eso es rico. Así que en esta mañana, hoy es viernes, tenemos culto hoy, queridos hermanos, aquí en Cerrito Canacín. Visítenos, para que juntos le daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Visítenos. Hoy a partir de las 6 de la tarde traigo un invitado. Invite a alguien que se acerque a Cristo, que quiera cambiar realmente su vida.
traiga a Cristo. Predíqueles de la fe, de la importancia de cambiar el comportamiento, la conducta. Visítenos hoy a partir de las 6 de la tarde. Buscamos por lo más que se pueda agradar a nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que Dios no seas parte de la multitud, porque hoy es el regreso de las multitudes. No de aquellos que sí realmente tienen un corazón sensible por aquellos que realmente llevan el Evangelio. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y te use de gran manera. No seas parte de la multitud, no seas parte de ellos. Sé parte realmente de la tarea de Cristo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y les esperamos a partir de las 6 de la tarde. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos mañana con ayuda de nuestro Dios a partir de las 7 de la mañana y hoy a partir de las 6 de la tarde. Muchas gracias y bendiciones a todos.